Un trueno retumbó, rasgando el oscuro cielo nocturno de Madrid, como si el universo estuviera gritando una ira contenida. Chocaba con el sonido de la lluvia torrencial que golpeaba el tejado de una lujosa villa en una exclusiva urbanización en las afueras de la ciudad. En el salón, normalmente ordenado con muebles caros, reinaba ahora un caos emocional mucho más devastador que la tormenta de fuera. Allí, un hombre de rostro apuesto pero de corazón frío, Santiago Montoya, se erguía con los ojos encendidos de odio, mirando a la mujer que acababa de dar a luz a su hijo, hacía 3 días. Isadora, la desdichada mujer, todavía se veía muy pálida, con el cuerpo temblando por el dolor posparto. Abrazaba con fuerza al pequeño bebé que lloraba a gritos en sus brazos, como si intentara proteger a la única vida inocente en esa habitación de la brutalidad de su propio padre, quien ahora parecía un extraño al que nunca antes había conocido. Santiago arrojó bruscamente una vieja maleta al frío suelo de mármol. El sonido resonó con fuerza en las paredes de la casa, mientras le ordenaba a Isadora que se largara inmediatamente de la casa que ella había cuidado con tanto cariño. Sin importarle el estado físico de su esposa, que todavía estaba muy débil y necesitaba un descanso absoluto, Santiago avanzó con arrogancia. Sus caros zapatos de cuero resonaban con fuerza cada vez que golpeaban el suelo, creando un ritmo de amenaza que hacía que el corazón de Isadora latiera con fuerza por un miedo paralizante. El hombre señaló el rostro de Isadora con su dedo índice, que temblaba por una ira irracional, lanzando palabras tan afiladas como una daga que se clavaron directamente en el corazón de la mujer, que lo había acompañado durante los últimos 2 años en el silencio y la sencillez. Gritó que estaba harto de vivir con una mujer pobre que no aportaba nada a su carrera ni a su estatus social ante sus socios de negocios. Acusó a Isadora de ser solo una carga, un parásito que vivía de gorra en la magnífica casa que Santiago afirmaba ser el fruto de su propio esfuerzo. A los ojos de Santiago en ese momento, Isadora era solo una huérfana sin un apellido de prestigio a la que se había casado únicamente por su inocencia. Pero ahora, esa inocencia era considerada una estupidez vergonzosa en medio de la creciente ambición de Santiago por convertirse en el rey del negocio inmobiliario en la capital. En un rincón de la habitación, sentada en un sofá de terciopelo granate con las piernas elegantemente cruzadas, Valeria sonreía con cinismo mientras sorbía una copa de vino tinto. Disfrutaba del drama doméstico cuya destrucción había planeado meticulosamente durante meses. La mujer llevaba un vestido de seda que abrazaba su esbelta figura a la perfección, en marcado contraste con la apariencia de Isadora, que solo vestía un sencillo camisón de algodón algo gastado y llevaba el pelo recogido de cualquier manera. Valeria era la secretaria y amante secreta de Santiago, proveniente de una familia acomodada y con una amplia red de contactos. La figura que Santiago consideraba mucho más adecuada para acompañarlo a la cima del éxito en comparación con Isadora, que no sabía nada del mundo corporativo. La mirada de Valeria estaba llena de triunfo, como si dijera que el puesto de señora de la casa en la residencia Montoya pronto sería oficialmente suyo. Y Isadora no era más que basura del pasado que debía ser desechada cuanto antes. Isadora intentó contener las lágrimas para que no cayeran delante de ellos. Se mordió el labio inferior hasta sentir dolor para mantener los restos de dignidad que aún le quedaban como madre y esposa. Con voz ronca y débil intentó suplicar la comprensión de Santiago, no por ella misma, sino por su hijo recién nacido, que acababa de llegar al mundo, y aún no entendía cuán cruel era el destino que su propio padre estaba escribiendo para él. Isadora le recordó a Santiago que afuera había una gran tormenta y que era imposible para una mujer recién parida con un bebé sobrevivir sin un refugio. Sin embargo, su súplica fue respondida con una risa burlona de la propia madre de Santiago, doña Consuelo, que acababa de aparecer desde la cocina con un rostro agrio no menos aterrador. Doña Consuelo, una mujer de mediana edad que siempre había menospreciado a Isadora desde el primer día de su matrimonio, sintió que había llegado el momento perfecto para expulsar a la nuera, que consideraba portadora de mala suerte y un obstáculo para la fortuna de su hijo. Doña Consuelo se acercó a Isadora y, con crueldad, tiró de la manta que cubría el pequeño cuerpo de su nieto, haciendo que el llanto del bebé se hiciera aún más fuerte, rompiendo el silencio de la noche. La anciana se burló con un tono de voz agudo, diciendo que su nieto ni siquiera parecía un descendiente de la robusta familia Montoya, sino solo un bebé débil que había heredado la sangre de pobreza de su inútil madre. Aquellas palabras crueles fueron como un rayo que golpeó directamente el corazón de Isadora, quemando todo el respeto y la paciencia que había cultivado por su suegra para mantener la integridad de su hogar. Isadora rápidamente recuperó la manta y abrazó a su hijo con más fuerza, dándose cuenta de que ya no quedaba ni una pizca de humanidad en esa lujosa casa, y quedarse allí solo pondría en peligro la vida y el alma de su hijo. Santiago luego le arrojó un sobre marrón grueso a la cara.
El sobre la golpeó con fuerza en la mejilla antes de caer y esparcir su contenido por el suelo. Documentos de divorcio ya firmados unilateralmente y unos pocos billetes de euro cuya cantidad era insultante. Santiago declaró fríamente que esa era la última indemnización para Isadora, suficiente para alquilar una habitación barata durante unos meses y comprar leche de fórmula, como si el vínculo matrimonial y la responsabilidad como padre pudieran ser redimidos con una suma tan insignificante de dinero. Dejó claro que, a partir de ese momento, Isadora ya no era su esposa, y ese niño ya no era su responsabilidad, porque Valeria pronto le daría un descendiente de mucha más calidad y prestigio, de un vientre de clase alta. Esa confesión oprimió el pecho de Isadora, al darse cuenta de que esta traición no era momentánea, sino que había sido planeada desde hacía mucho tiempo, incluso mientras ella arriesgaba su vida para dar a luz a su hijo. Isadora miró fijamente a Santiago, grabando cada centímetro del rostro del hombre que una vez amó sinceramente, tratando de encontrar los restos de la calidez que existió cuando él le propuso matrimonio bajo la luz de la luna llena. Pero lo que encontró fue un sólido muro de hielo y una mirada vacía, sin alma, como si el hombre frente a ella hubiera sido poseído por el demonio de la codicia que había devorado su conciencia. Isadora se inclinó lentamente, soportando un dolor punzante en la parte baja de su abdomen debido a los puntos de la operación que aún no habían cicatrizado. Recogió su vieja maleta sin tocar ni un solo billete de los que estaban esparcidos por el suelo. El gesto de Isadora de rechazar el dinero hizo que Santiago bufara molesto, considerándolo una forma de orgullo estúpido de una pobre que no conocía su lugar. Pero en realidad, era una forma de resistencia silenciosa, que demostraba que la dignidad de Isadora no podía ser comprada con el sucio dinero de la traición. Con pasos vacilantes pero firmes, Isadora caminó hacia la puerta principal, que estaba abierta de par en par, permitiendo que el viento nocturno, cargado de gotas de lluvia, golpeara su rostro mojado por las lágrimas y el sudor frío. Cada paso que daba se sentía increíblemente pesado, como si arrastrara el peso del mundo entero sobre sus hombros. Pero sabía que no podía mirar atrás, porque detrás solo había un infierno disfrazado de hogar. Valeria y doña Consuelo se reían a carcajadas a sus espaldas. Sus risas sonaban como un canto fúnebre que acompañaba su partida, celebrando la victoria efímera que creían haber logrado perfectamente esa noche. Isadora susurró suavemente a su bebé, que todavía lloraba, prometiéndole que a partir de esa noche solo serían ellos dos contra el mundo, y juró por su propia vida que no permitiría que nadie volviera a hacerle daño a su hijo, ni siquiera su propio padre. Tan pronto como los pies de Isadora salieron del porche, la lluvia torrencial la recibió sin piedad, empapando todo su cuerpo en segundos, y haciendo que el bebé en sus brazos temblara de frío. Rápidamente abrió un paraguas viejo que sacó de la maleta, pero era demasiado frágil para resistir las ráfagas de viento, y varias veces estuvo a punto de escapársele de su débil agarre. La calle frente a la urbanización estaba desierta y oscura, iluminada solo por la tenue luz de las farolas y los relámpagos que ocasionalmente destellaban, creando sombras aterradoras en el asfalto mojado. Isadora siguió alejándose de la puerta de la casa de Santiago, atravesando la cortina de lluvia que se hacía cada vez más densa. El frío comenzó a calarle hasta los huesos, pero el fuego de la ira y la determinación que ardía en su pecho le proporcionaba un extraño calor que la mantenía avanzando. Después de caminar unos 500 metros, Isadora se detuvo en una parada de autobús solitaria y sucia. Se sentó en un largo banco de hierro frío, tratando de calentar el cuerpo de su bebé con el suyo. Fue allí, en medio de la oscuridad de la noche y el estruendo ensordecedor de la lluvia, donde Isadora finalmente dejó caer sus defensas. Lloró desconsoladamente, desahogando todo el dolor, la decepción y la humillación que había recibido esa noche. Recordó el pasado, cuando decidió abandonar todo el lujo y su estatus como única heredera de la familia de la Torre, haciéndose pasar por una chica común para encontrar un amor verdadero y sincero, sin importar la riqueza. Pensó que lo había encontrado en Santiago, que en su día parecía sencillo y trabajador, pero resultó que solo era una máscara para ocultar su verdadera naturaleza oportunista y cruel. Un error de juicio que tuvo que pagar a un precio muy alto. Pero el llanto de Isadora no duró mucho, porque de repente los faros de un coche muy brillante atravesaron la oscuridad, deslumbrándola y poniéndola en alerta al instante. Una caravana de lujosos coches negros avanzaba lentamente, dividiendo los charcos de agua en la carretera. Consistía en una berlina principal flanqueada por dos todoterrenos de escolta, delante y detrás. La caravana se detuvo justo frente a la parada donde estaba sentada Isadora. El suave motor de los coches apenas se oía por encima del ruido de la lluvia, transmitiendo un aura de poder e intimidación. La puerta delantera del coche se abrió,
y un hombre de mediana edad con un impecable traje negro salió rápidamente con un gran paraguas negro, caminando hacia Isadora con una actitud respetuosa que contrastaba enormemente con el trato que acababa de recibir de su marido. Aquel hombre era Arturo, el leal mayordomo de la familia de la Torre, que había servido durante más de 30 años. Su rostro, normalmente tranquilo, ahora mostraba una profunda preocupación y tristeza al ver el lamentable estado de su joven señora. Arturo se inclinó profundamente ante Isadora, ignorando las salpicaduras de agua de lluvia que mojaban sus caros pantalones de tela, y la saludó llamándola señorita con una voz que temblaba de emoción contenida. Dijo que el señor, el padre de Isadora, lo sabía todo, y había ordenado su recogida inmediata después de que la señal de emergencia de su medallón se activara hacía unas horas. Isadora miró a Arturo con una expresión difícil de descifrar. Una mezcla de alivio porque la ayuda había llegado y vergüenza por tener que regresar en un estado tan destrozado, demostrando que las advertencias de su padre sobre Santiago en el pasado eran una amarga verdad. Isadora se levantó lentamente, ayudada por Arturo, quien rápidamente tomó la vieja maleta, mientras con la otra mano la cubría a ella y al bebé con el paraguas con sumo cuidado, como si fueran las joyas más preciosas del mundo. La puerta trasera de la lujosa berlina se abrió automáticamente, revelando un interior de cuero color crema, cálido y confortable, equipado con todo tipo de comodidades de alta tecnología que Isadora no había disfrutado durante mucho tiempo mientras vivía como esposa de Santiago. Antes de entrar en el coche, Isadora se tomó un momento para mirar una vez más hacia la oscura calle que conducía a la casa de Santiago. La mirada en sus ojos había cambiado por completo. Ya no había la mirada de una mujer débil suplicando piedad. Lo que había ahora era la mirada fría y afilada de la heredera de un imperio empresarial multimillonario que había despertado de su largo sueño, lista para exigir venganza por cada lágrima derramada esa noche. Dentro del coche, cálido e insonorizado, Isadora reclinó su dolorida espalda en el mullido asiento, sintiendo la suave vibración del motor que comenzaba a moverse, dejando atrás esa zona periférica llena de malos recuerdos. Arturo se sentó en el asiento delantero, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor para asegurarse del estado de su joven señora. Informó que el mejor equipo médico ya estaba preparado en la residencia principal de los de la Torre para examinar el estado de Isadora y del joven señorito. Isadora solo asintió lentamente. Sus delicados dedos acariciaban la mejilla de su hijo, que ahora dormía profundamente gracias al calor del coche. Susurró suavemente que el nombre de este niño no sería el que Santiago le había dado al azar, sino el que ella misma había elegido, Héctor, simbolizando la fuerza de un león que rugiría con fuerza en el futuro. Esa noche fue el final de Isadora, la esposa pobre y maltratada, y el comienzo del resurgimiento de Isadora de la Torre, la verdadera reina de los negocios. Mientras tanto, de vuelta en la lujosa casa que Isadora acababa de abandonar, una fiesta de celebración se desarrollaba alegremente en medio de la tormenta. Santiago descorchó una botella de champán caro que había guardado durante mucho tiempo, sirviendo el líquido espumoso en las copas de cristal de Valeria y su madre. Brindaron por la liberación de Santiago de la carga del pasado. Santiago se sentía inmensamente aliviado, como si le hubieran quitado una gran piedra del pecho. Imaginaba un futuro brillante con Valeria, que podría introducirlo en el círculo de la élite empresarial de Madrid, sin darse cuenta de que la mujer que acababa de expulsar era la verdadera llave de oro hacia la cima del mundo que tanto anhelaba. La ignorancia de Santiago se convertiría en el arma más letal que lo destruiría en poco tiempo, porque acababa de despertar a un dragón dormido que tenía el poder de arrasar todos los logros de su vida con solo un chasquido de dedos. La lluvia afuera arreciaba a medida que avanzaba la noche, como si el universo estuviera limpiando las huellas de Isadora del patio de esa casa, cortando por completo la conexión entre su pasado y su futuro. El coche que llevaba a Isadora aceleraba por la autopista hacia el centro de Madrid, dirigiéndose a una zona súper exclusiva donde los rascacielos del grupo de la Torre se erguían imponentes desafiando el cielo. Detrás de la oscura ventanilla del coche, Isadora observaba su propio reflejo. Vio las marcas del cansancio, pero también una nueva fuerza nacida del dolor. Juró en su corazón que la próxima vez que se encontrara con Santiago, él no vería a la esposa que podía pisotear, sino a una diosa de la venganza, que le haría arrepentirse hasta la médula de haber nacido en este mundo. El juego del destino acababa de empezar, y esta vez, era Isadora quien tendría el control total del tablero de ajedrez. El portón de hierro forjado de 5 metros de altura, adornado con el emblema de un águila bicéfala dorada, se abrió lentamente de forma automática cuando los sensores detectaron la llegada de la caravana de coches que traía a Isadora de vuelta al lugar al que pertenecía. La residencia principal de la familia de la Torre no era una simple mansión de lujo,
sino un palacio moderno que se alzaba majestuosamente en una finca de 10 hectáreas en la zona más exclusiva del barrio de Salamanca, oculta del bullicio de la ciudad por altos muros y frondosos árboles centenarios. Las artísticas luces del jardín se encendieron al unísono para dar la bienvenida a la princesa perdida, iluminando el camino de entrada pavimentado con piedra natural importada, creando una atmósfera mágica que contrastaba enormemente con la oscuridad y el frío de la noche que Isadora acababa de dejar en la estrecha casa de Santiago. Para Isadora, esta vista trajo una ola de nostalgia dolorosa y tranquilizadora a la vez, recordándole una infancia llena de abundancia antes de que decidiera abandonarlo todo en busca de la ilusa ilusión de un amor ingenuo. La berlina negra se detuvo justo frente al majestuoso vestíbulo principal, donde decenas de sirvientes con impecables uniformes ya estaban formados en 2 filas rectas, inclinando la cabeza en señal del más alto respeto hacia su joven señora. Al final de la fila se encontraba un hombre mayor con una autoridad indiscutible. Don Fernando de la Torre, el patriarca de la familia y fundador del imperio empresarial del Grupo de la Torre, respetado en toda Europa. Aunque su rostro permanecía tan severo y frío como de costumbre, el temblor de su mano, que sostenía un bastón de ébano, y el brillo de una lágrima contenida en el rabillo de su ojo, delataban la agitación emocional de un padre que veía a su hija regresar destrozada. Arturo abrió rápidamente la puerta del coche, y en el momento en que Isadora salió con el bebé en brazos, la atmósfera de tenso silencio se transformó instantáneamente en un momento emocionalmente pesado cuando las miradas de padre e hija finalmente se encontraron después de tanto tiempo separadas por el ego y los malentendidos. Don Fernando avanzó, dejando caer su bastón sin más al suelo de mármol, y envolvió el frágil cuerpo de su hija en un abrazo cálido y firme, como si quisiera absorber todo el dolor que Isadora había sufrido. No hubo palabras de juicio ni frases como te lo dije que salieran de la boca del anciano. Solo hubo susurros repetidos de perdón, porque se sentía culpable por no haber protegido a la joya de su corazón de la crueldad del mundo exterior. Isadora, que había intentado mantenerse fuerte durante el viaje, finalmente se derrumbó de nuevo en los brazos de su padre. Lloró sin sonido en el hombro del hombre que una vez abandonó por Santiago, dándose cuenta de lo estúpida que había sido al cambiar el amor sincero de un padre por el falso amor de un hombre que solo la utilizó. El pequeño bebé en los brazos de Isadora se movió ligeramente, atrayendo la atención de don Fernando, quien luego miró a su primer nieto con una expresión de asombro y afecto, jurando en su corazón que este niño crecería para ser un rey que nunca conocería la carencia ni la humillación en toda su vida. Después de ese recibimiento lleno de lágrimas, Isadora fue llevada inmediatamente al ala este de la mansión, el área privada que solía ser su habitación y que ahora había sido preparada de nuevo con todo el lujo que superaba con creces a cualquier hotel de 5 estrellas. Un equipo de médicos especialistas y enfermeras privadas que habían estado de guardia inmediatamente realizaron un examen completo de la salud de Isadora y su bebé, asegurándose de que no se hubiera pasado por alto ninguna complicación posparto, debido al severo estrés que había experimentado. Isadora se tumbó en una cama king size con sábanas de seda suave, dejando que los profesionales cuidaran sus heridas físicas, mientras su mirada se perdía en el techo bellamente pintado de su habitación. Aquí, en medio de esta abundante comodidad, la imagen del rostro cruel de Santiago, al expulsarla la noche anterior, se sentía como una pesadilla que comenzaba a desvanecerse lentamente, reemplazada por la nueva realidad de que ahora volvía a tener un poder ilimitado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el sol de la mañana comenzaba a iluminar la casa de Santiago Montoya, atravesando las cortinas de la habitación principal, donde Santiago y Valeria aún dormían abrazados en sus dulces sueños. Santiago se despertó con una sensación de gran ligereza, como si una pesada carga que había estado oprimiendo sus hombros hubiera desaparecido sin dejar rastro. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios al ver a Valeria durmiendo a su lado, reemplazando el lugar de Isadora. Para Santiago, esta mañana era el comienzo de su edad de oro, donde ya no tendría que ver el rostro sombrío y aburrido de su esposa, ni escuchar el llanto de un bebé que consideraba una molestia para su descanso. Se levantó de la cama, estiró sus músculos con confianza, y luego caminó hacia el balcón de la habitación para respirar el aire de la mañana, sintiéndose como el rey del mundo que acababa de conquistar el último obstáculo hacia el éxito absoluto. En la cocina, Valeria estaba ocupada dando órdenes al servicio doméstico, con un tono de voz alto y arrogante. Comenzó a reorganizar la disposición de los muebles y a tirar a la basura todas las pertenencias de Isadora. Valeria quería asegurarse de que no quedara ni un solo rastro de la exesposa de Santiago en esa casa. Quería borrar la existencia de Isadora, como si esa mujer nunca hubiera existido en sus vidas. Cuando Santiago bajó a desayunar, Valeria lo recibió con un beso apasionado y una taza de café caliente.
Se sentaron juntos, discutiendo los planes para renovar la casa y la fiesta que celebrarían para festejar la libertad de Santiago. Se rieron juntos al imaginar el destino de Isadora, que probablemente ahora estaría vagando por las calles pidiendo limosna, sin la menor idea de que la mujer a la que humillaban estaba desayunando un menú que costaba su salario anual en un palacio inalcanzable para su imaginación. De vuelta en la residencia de la Torre, habían pasado 3 días desde aquella noche de tormenta, y la condición física de Isadora comenzaba a recuperarse rápidamente gracias a los cuidados intensivos y la mejor nutrición. Sin embargo, el cambio más drástico no estaba en su físico, sino en la mirada de sus ojos, que ya no irradiaba una ternura ingenua, sino la agudeza y la frialdad del hielo, lista para congelar a cualquiera que se atreviera a perturbar su paz. Isadora se paró frente a un gran espejo en su vestidor, contemplando su reflejo ahora vestido con un traje de un diseñador de renombre que envolvía su cuerpo con elegancia, muy diferente del camisón gastado que llevaba cuando fue expulsada. Se tocó el rostro, dándose cuenta de que la Isadora Cenicienta había muerto esa noche, y ahora quien estaba de pie era Isadora de la Torre, la única heredera lista para tomar el trono que tanto tiempo había ignorado. Esa tarde, Isadora pidió a su padre una reunión privada en el despacho principal, una sala que era el centro neurálgico de todas las operaciones comerciales del vasto grupo de la Torre. Don Fernando se sentó en su gran sillón, mirando a su hija con orgullo y curiosidad, mientras Isadora se sentaba frente a él con una gruesa pila de documentos recién preparados por el equipo de investigación de la familia. Isadora abrió el primer documento, que contenía un informe financiero completo de la empresa de Santiago, Montoya Inmobiliaria, una empresa inmobiliaria de tamaño medio de la que Santiago siempre se había jactado como el resultado de su propio trabajo duro. Con voz plana y sin emoción, Isadora comenzó a desglosar el hecho de que casi el 90% de los proyectos exitosos que Santiago había conseguido en los últimos 2 años no se debían a su habilidad para negociar, sino a la intervención secreta de Isadora, quien había utilizado su fondo fiduciario a través de empresas fantasma. Don Fernando escuchaba atentamente. Sabía que su hija a menudo pedía ayuda financiera de forma anónima para ayudar a su marido, pero solo ahora se daba cuenta de cuán dependiente era el negocio de Santiago de ese flujo de fondos. Isadora explicó que Santiago era un empresario descuidado y demasiado ambicioso, que a menudo tomaba préstamos de alto riesgo e ignoraba los análisis de mercado exhaustivos, pero siempre se había salvado de la bancarrota porque Isadora cubría silenciosamente sus pérdidas. Sin ese ángel guardián desconocido, los cimientos del negocio de Santiago eran en realidad tan frágiles como un castillo de arena que se derrumbaría con una sola ola. Y hoy, Isadora decidió ser la gran ola que arrasaría todas las ilusiones de éxito que Santiago había construido sobre su sacrificio. Isadora miró a su padre con una mirada llena de determinación y luego dio instrucciones claras y letales al jefe de la división financiera, que asistía a la reunión por videoconferencia. Ordenó la retirada de todas las inversiones en la sombra que habían estado apoyando los proyectos de Santiago, la congelación de las líneas de crédito en los bancos afiliados al Grupo de la Torre y la terminación de la cooperación con todos los subcontratistas bajo su influencia. Esto no era simplemente una retirada de apoyo, era una ejecución financiera sistemática diseñada para estrangular el flujo de caja de la empresa de Santiago hasta la última gota. Isadora quería que Santiago sintiera lo que era luchar solo, sin la red de seguridad que tanto había subestimado. Quería ver cuán grande era la habilidad real de su marido cuando se enfrentara a la cruel realidad de los negocios. La decisión se ejecutó en ese mismo instante. Se pulsaron botones, se hicieron llamadas y se enviaron correos electrónicos oficiales, iniciando una reacción en cadena que sacudiría el pequeño mundo de Santiago en cuestión de días. Don Fernando sonrió levemente al ver el método de su hija, tan parecido al suyo en su juventud. Frío, calculador e implacable con los enemigos. Una cualidad muy necesaria para liderar un conglomerado gigante. Le preguntó a Isadora si estaba segura de querer destruir al padre de su propio hijo hasta dejarlo en la nada. Y Isadora respondió con calma que no lo estaba destruyendo. Simplemente estaba recuperando lo que era suyo y dejando que Santiago cosechara lo que había sembrado. Para Isadora, Santiago había perdido el privilegio de ser el padre de Héctor en el momento en que los arrojó a la tormenta. Y ahora, él era solo un objetivo de adquisición que debía ser eliminado del mapa de la competencia. En otra parte de la ciudad, Santiago estaba sentado en su mullido sillón de director, riendo a carcajadas mientras hablaba por teléfono con uno de sus socios, presumiendo de los grandes planes de expansión que estaba a punto de lanzar. Se sentía invencible, especialmente después de que Valeria le dijera que podría estar embarazada, una noticia que infló aún más su ego. De repente, su nueva secretaria entró con el rostro pálido, informando que su banco principal
Acababa de rechazar el desembolso de un crédito para su último proyecto de apartamentos sin dar ninguna razón clara. Santiago frunció el ceño, molesto por esta pequeña interrupción, y con arrogancia ordenó a su secretaria que llamara al director del banco y resolviera ese asunto trivial, convencido de que su gran nombre era suficiente para presionar al banco. No sabía que esta era solo la primera grieta en la gigantesca presa que pronto se rompería y lo ahogaría en un diluvio de ruina. Esa noche, Isadora estaba en el balcón de su habitación, sosteniendo a un Héctor despierto, mirando las centelleantes luces de Madrid que se extendían bajo ellos como un mar de joyas. El viento nocturno soplaba suavemente, agitando su largo cabello ahora suelto y hermoso, trayendo un aroma de victoria dulce, pero también amargo. Le prometió a Héctor que este mundo sería su patio de recreo y que nadie se atrevería a subestimarlos de nuevo. Isadora sabía que el camino por delante no sería fácil, ya que tendría que enfrentarse al estigma social de ser una joven viuda. Pero con el poder de los de la torre detrás de ella y el fuego de la venganza en su corazón, estaba lista para quemar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El nuevo capítulo de la vida de Isadora había comenzado, y el juego del gato y el ratón entre la diosa de la venganza y el ratón arrogante acababa de entrar en su fase más interesante. La atmósfera en la planta 15 del edificio de oficinas de Montoya Inmobiliaria, normalmente tranquila y digna, se había convertido en un campo de batalla caótico, donde el incesante sonar de los teléfonos se mezclaba con gritos de pánico y empleados corriendo de un lado a otro con montones de papeles. Santiago Montoya, que acababa de entrar con su caro traje italiano y una sonrisa de victoria resaca de la fiesta de la noche anterior, se detuvo en seco en la puerta de la sala, con una expresión de confusión, que lentamente se convirtió en palidez. Vio a su director financiero, el señor Ramírez, un hombre de mediana edad normalmente tranquilo, gritando frustrado al teléfono mientras se secaba el sudor frío que le corría por la frente, como si un terremoto invisible estuviera sacudiendo los cimientos de la empresa. Santiago sintió un mal presentimiento que le subía por la garganta, ahogando la confianza que acababa de construir sobre el sufrimiento de su exesposa. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, su secretaria personal corrió hacia él con cara de pánico, informando que desde hacía una hora, todos los proveedores principales habían cancelado simultáneamente las entregas de material y exigían el pago inmediato de las deudas, como si una orden secreta los estuviera moviendo a todos al mismo tiempo. Santiago bufó, considerando el informe como una muestra de la incompetencia de sus subordinados. Luego, a grandes zancadas, irrumpió en su propio despacho y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Inmediatamente cogió el teléfono de su escritorio y llamó al director de su banco de confianza, quien siempre había sido amable y le había facilitado la obtención de préstamos blandos para sus proyectos inmobiliarios. Pero, en lugar del cálido saludo que solía recibir, la voz al otro lado sonaba fría, formal y distante, informándole que, según una reciente auditoría interna, el perfil de riesgo de Montoya Inmobiliaria se había disparado repentinamente al nivel rojo, por lo que todas las líneas de crédito quedaban congeladas indefinidamente. Santiago se quedó boquiabierto, incrédulo. Gritó e insultó al director del banco, acusándolos de poco profesionales y amenazando con trasladar todos sus activos a otro banco. Una amenaza vacía que él mismo sabía que no podría cumplir, porque todos sus activos ya estaban hipotecados. La llamada fue cortada unilateralmente por el banco, dejando a Santiago de pie, petrificado, con el auricular todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de línea ocupada que sonaba como el latido de la muerte para su negocio. Mientras el pánico comenzaba a apoderarse del pequeño reino de Santiago, en el otro lado opulento de la ciudad, Isadora estaba sentada elegantemente en un exclusivo sillón de peluquería que había sido llevado especialmente a la residencia de la Torre. Un famoso estilista de París estaba ocupado arreglándole el pelo, cortando la larga melena que siempre había llevado recogida de forma sencilla cuando era la esposa de Santiago, transformándola en un corte bob a la altura de los hombros, afilado y moderno, que le daba un aire decidido, dinámico y autoritario. Isadora se miró en el gran espejo con marco dorado. Vio una transformación física que reflejaba la revolución mental que estaba ocurriendo en su interior, donde la mujer sumisa que siempre cedía había evolucionado hasta convertirse en una depredadora alfa en la cadena alimentaria de los negocios. Pidió al maquillador que desechara todo el maquillaje natural que la hacía parecer débil, sustituyéndolo por uno que realzara su mandíbula firme y su mirada penetrante, con un toque de lápiz de labios rojo burdeos, que implicaba audacia y peligro para cualquiera que se atreviera a desafiarla. Hoy era su primer día de vuelta en la sede del Grupo de la Torre, y quería asegurarse de que todo el mundo la viera como Isadora de la Torre, la heredera al trono, no como Isadora, la viuda repudiada. Tras la sesión de transformación,
Isadora se puso un traje de chaqueta blanco marfil con un corte asimétrico y futurista, combinado con unos pantalones de seda que caían elegantemente cubriendo sus tacones de aguja. Salió de su habitación con paso firme. El sonido de sus tacones en el suelo de mármol era rítmico e intimidante, haciendo que los sirvientes que se cruzaban con ella bajaran la cabeza con un respeto y una aprensión nuevos. En el vestíbulo principal, su padre, don Fernando de la Torre, la esperaba con una sonrisa de orgullo, que no podía ocultar al ver a su hija resurgir de la adversidad de una manera tan espectacular. Don Fernando le entregó una tableta con datos en tiempo real sobre el caos que se estaba produciendo en la empresa de Santiago, un espectáculo de destrucción que ellos habían orquestado con suma pulcritud, sin necesidad de mancharse las manos directamente. Isadora observó los gráficos financieros de la empresa de Santiago, que caían en picado, con una mirada impasible. No sentía la más mínima compasión, porque sabía que esto era solo el principio del castigo que merecía el hombre que había arrojado a su propia sangre a la tormenta. De vuelta en la oficina de Santiago, la situación se descontroló aún más cuando los subcontratistas empezaron a llegar a la oficina y a armar un escándalo en el vestíbulo, exigiendo el pago de sus deudas mientras los rumores de bancarrota se extendían rápidamente como un virus mortal. Santiago intentó calmarlos con las mismas promesas dulces que solía usar, pero esta vez sus palabras ya no tenían poder mágico, porque los contratistas ya olían el hedor a cadáver de un barco a punto de hundirse. En medio del caos, llegó Valeria con bolsas de compras de marca. Su rostro estaba enfurruñado porque la tarjeta de crédito adicional que Santiago le había dado había sido rechazada en una boutique de lujo unas horas antes. En lugar de ofrecer apoyo moral, Valeria regañó a Santiago delante de los empleados, acusándolo de haber olvidado pagar la factura de la tarjeta y de haberla avergonzado delante de sus amigas de la alta sociedad. Santiago, que estaba al borde de un ataque de nervios, explotó. Le gritó a Valeria con una voz atronadora delante de todos, diciéndole que se callara y se fuera a casa, creando la primera grieta real en su relación ilícita construida sobre cimientos de materialismo. Esa noche, Santiago se sentó solo en un bar con poca luz, acompañado de una botella de whisky barato cuyo sabor le quemaba la garganta, ya que tenía que empezar a ahorrar para salvar el poco dinero en efectivo que le quedaba. Su mente estaba en blanco. Todas las puertas de ayuda a las que había llamado ese día se habían cerrado de golpe. Los amigos de negocios que antes lo adulaban de repente estaban ocupados o fuera de la ciudad cuando intentaba contactarlos. Mientras se lamentaba de su suerte, escuchó la conversación de dos empresarios mayores sentados en la mesa de al lado. Hablaban de un proyecto gigantesco que el grupo de la Torre acababa de anunciar. El proyecto se llamaba Ciudad Verde Cantábrico, un megaproyecto para construir una ciudad autosuficiente, valorado en miles de millones de euros. Y los rumores decían que el grupo de la Torre estaba buscando nuevos socios contratistas con una visión fresca e innovadora. Lo que más llamó la atención de Santiago fueron los rumores sobre la nueva CEO del grupo de la Torre, que acababa de regresar del extranjero. Una mujer misteriosa que, según decían, era extremadamente inteligente pero fría, y que tenía la decisión final sobre el proyecto. Los ojos de Santiago se iluminaron al instante. Una falsa pizca de esperanza apareció en medio de la oscuridad que envolvía sus pensamientos. Sintió que este era el camino que Dios le enviaba para salvar su vida. Si podía conseguir el contrato, o al menos ser el subcontratista principal del proyecto Ciudad Verde Cantábrico, todos sus problemas de deuda se resolverían de un plumazo, y su reputación se dispararía más alto que nunca. El cerebro astuto de Santiago comenzó a trabajar rápidamente, ideando una estrategia para acercarse a la dirección del grupo de la Torre. Confiaba demasiado en su encanto y en su capacidad de manipulación, que siempre le habían funcionado con las mujeres. No se daba cuenta en absoluto de que la información que había oído era en realidad un cebo esparcido deliberadamente por el equipo de inteligencia de Isadora, unas migas de pan arrojadas para guiar al ratón hacia una trampa mucho más grande y mortal. Santiago apuró su bebida de un trago, pagó la cuenta, y se apresuró a casa con renovado entusiasmo, decidido a preparar la mejor propuesta de su vida. Al día siguiente, Isadora presidió su primera reunión de la junta directiva en la sala de conferencias principal del rascacielos Torre de la Torre. Sentada en la cabecera de la larga mesa que normalmente ocupaba su padre, los directores senior, que inicialmente dudaban de la capacidad de la hija de su jefe, se quedaron en silencio y asombrados cuando Isadora presentó la visión estratégica de la empresa con una fluidez y una profundidad de análisis extraordinarias. No solo habló de cifras y beneficios, sino también de la reforma de la cultura corporativa y de la eliminación de los parásitos empresariales perjudiciales, una sutil indirecta dirigida a empresarios como su exmarido. En esa reunión, Isadora lanzó oficialmente la licitación para el proyecto Ciudad Verde Cantábrico,
y dio instrucciones específicas al equipo de selección de proveedores para que permitieran que Montoya Inmobiliaria llegara a la fase final sin importar la calidad de su propuesta. Esto era parte de un cruel juego psicológico, dar al enemigo la mayor de las esperanzas antes de arrojarlo al abismo más profundo. En casa, Santiago trabajaba como un loco. Se encerró en su despacho durante 2 días seguidos, ignorando a Valeria, que no paraba de quejarse pidiendo atención y una explicación sobre su situación financiera. Santiago preparó la propuesta con sumo detalle, llegando incluso a falsificar algunos datos de su cartera y sus informes financieros para que su empresa pareciera más solvente y digna a los ojos del Grupo de la Torre, un acto criminal que él consideraba una creatividad empresarial razonable. Estaba seguro de que con su experiencia y su carisma, sería capaz de convencer a la misteriosa CEO. Incluso fantaseaba con poder seducirla para obtener más beneficios. Valeria, sintiéndose ignorada, empezó a sospechar. Espió por el resquicio de la puerta y vio a Santiago sonriendo solo mientras miraba la pantalla del portátil. Los celos y la inseguridad comenzaron a crecer en el corazón de Valeria, temerosa de que Santiago estuviera planeando algo que no la incluía, o, peor aún, que estuviera persiguiendo a otra mujer por dinero. Mientras tanto, Isadora regresó a la mansión después de un largo día de trabajo. Fue directamente a la habitación del bebé para amamantar a Héctor, el único momento en el que se quitaba la máscara de hierro de reina de los negocios y volvía a ser una madre cariñosa. Mientras acariciaba la cabeza de su hijo, escuchaba el informe de Arturo, quien le comunicó que Santiago había inscrito oficialmente a su empresa en la licitación del proyecto e incluso había enviado varios regalos de lujo a la secretaria de la junta directiva para obtener un acceso prioritario. Isadora sonrió con cinismo, asqueada por los métodos sucios que su exmarido seguía utilizando, pero por otro lado, se sentía satisfecha porque su plan avanzaba sin contratiempos. Le susurró a Héctor que su padre biológico era un hombre patético, dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, pero que había desechado una joya de valor incalculable. Isadora luego ordenó a Arturo que organizara un encuentro casual en un evento benéfico al que asistirían las élites empresariales la próxima semana, un lugar donde se mostraría a Santiago por primera vez, pero de una manera que él nunca podría adivinar. Santiago finalmente salió de su despacho con el rostro demacrado pero los ojos brillantes de ambición. Sostenía una pila de documentos de la propuesta, elegantemente encuadernados con una cubierta de cuero de lujo. Le dijo a Valeria que sus tiempos difíciles estaban a punto de terminar y que serían más ricos que nunca, siempre y cuando ella fuera un poco más paciente y dejara de malgastar dinero por un tiempo. Valeria, aunque todavía molesta, finalmente cedió ante la dulce promesa de riqueza. Incluso se ofreció a acompañar a Santiago a los eventos de negocios, pero él se negó, argumentando que debía concentrarse en presionar a los altos cargos del Grupo de la Torre solo. Este rechazo amplió aún más la distancia entre ellos, sembrando la semilla de la sospecha que se convertiría en una bomba de relojería. A Santiago no le importaban los sentimientos de Valeria. En su cabeza solo existía la imagen de su encuentro con la CEO del Grupo de la Torre. Se imaginaba a sí mismo en el podio del éxito, sin saber que el escenario al que se dirigía era el de su propia ejecución. Los días pasaron con una tensión creciente. La empresa de Santiago se moría cada vez más. Algunos activos comenzaron a ser embargados por empresas de leasing, y los empleados iniciaron una huelga por el retraso en el pago de sus salarios. Pero Santiago se mantuvo obstinado. Apostó el último dinero que le quedaba para sobornar a alguien de dentro y conseguir una invitación a la cena de gala benéfica organizada por la Fundación de la Torre, donde estaba previsto que la nueva CEO hiciera su aparición pública. Santiago se puso su mejor smoking. Se miró en el espejo, convenciéndose de que sería el hombre más encantador de la sala. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Isadora también se estaba preparando, poniéndose un vestido de noche diseñado especialmente para hacer que cualquiera que la viera se arrodillara, lista para interpretar el papel principal en el drama de venganza cuyo guión había escrito a la perfección. La noche del encuentro sería el punto de inflexión inevitable, donde el pasado y el presente chocarían con una fuerza devastadora. El gran salón del Hotel Palace de Madrid esa noche estaba bañado por la luz dorada de miles de cristales de las gigantescas lámparas de araña que colgaban majestuosamente del techo de 10 metros de altura, creando una atmósfera de lujo casi cegadora para cualquiera que entrara. La cena de gala benéfica anual organizada por la Fundación de la Torre no era una simple cena, sino una exhibición de poder y conexiones para las élites empresariales, políticas y celebridades de primer nivel de España que competían por demostrar su existencia. Santiago Montoya entró por la doble puerta dorada con el corazón latiéndole salvajemente bajo el esmoquín negro alquilado que llevaba, esforzándose por ocultar su nerviosismo con una máscara de sonrisa confiada que había ensayado durante horas frente al espejo.
Era plenamente consciente de que la invitación que apretaba en su mano era el resultado de un soborno que había consumido sus últimos ahorros. Una apuesta a vida o muerte en la que ponía todo su destino sobre la mesa de juego de la vida esa noche. El aire en la sala era frío y penetrante, con una mezcla de perfumes caros, lirios frescos importados directamente de Holanda, y el sutil aroma del champán que se evaporaba de las copas de cristal que tintineaban suavemente. Santiago intentó mezclarse con la multitud. Sus ojos salvajes se movían rápidamente, escaneando cada rostro presente, buscando figuras importantes que pudieran ser el salvavidas para su negocio naufragante. Pero la amarga realidad no tardó en abofetearle cuando varios socios de negocios a los que solía invitar a jugar al golf ahora le daban la espalda o fingían estar ocupados con sus móviles al verle llegar. La noticia de la crisis financiera de Montoya Inmobiliaria se había extendido más rápido que un virus entre los empresarios de la capital, convirtiendo a Santiago de una estrella emergente del sector inmobiliario en un paria social que debía ser evitado para que su mala suerte no se contagiara. Este rechazo sutil pero doloroso hizo que la sangre de Santiago hirviera de rabia y vergüenza, pero se tragó toda la humillación, porque sabía que no tenía más opción que aguantar. En un rincón de la sala, se había preparado un magnífico escenario con una decoración minimalista pero elegante, dominada por los colores azul marino y plata, la nueva identidad de marca del Grupo de la Torre, que transmitía una sensación de misterio y futurismo. Santiago cogió una copa de agua mineral de la bandeja de un camarero que pasaba. Su mano temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina que aumentaba a medida que el presentador pedía silencio a los asistentes, porque el acto principal estaba a punto de comenzar. Los rumores sobre la nueva CEO del Grupo de la Torre que sería presentada esa noche habían sido el tema candente durante toda la velada. Surgían especulaciones sobre quién era la figura detrás del resurgimiento agresivo del gigante empresarial en las últimas semanas. Santiago apretó la copa en su mano, rezando para que esa persona fuera alguien fácil de manipular, o al menos, alguien con quien pudiera hablar el lenguaje del dinero, el único idioma que dominaba con fluidez. Las luces de la sala se atenuaron lentamente, dejando un único foco de luz centrado en la gran escalera de caracol que bajaba desde el entresuelo, creando un efecto dramático que dejó a toda la sala conteniendo la respiración en un silencio total. La música de la orquesta, que antes sonaba suavemente, se transformó en una sinfonía grandiosa y potente, acompañando el anuncio rotundo del presentador que mencionó el nombre de Isadora de la Torre, como la nueva líder que traería una nueva era de gloria a la empresa. Desde lo alto de la escalera, apareció una mujer con una elegancia que parecía de otro mundo. Llevaba un vestido de noche de alta costura de color azul medianoche brillante, como si estuviera espolvoreado con polvo de diamantes. Abrazaba sus curvas a la perfección, pero seguía siendo recatado y con clase. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un fascinador de red negro y artístico, y un maquillaje de ojos ahumado y penetrante. Sumado a la iluminación cuidadosamente dispuesta, parecía una diosa misteriosa descendida del cielo, hermosa, pero inalcanzable. Santiago se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente de asombro ante el encanto de esa mujer. Sintió una extraña vibración recorrer su espalda, una vaga sensación de familiaridad que rápidamente descartó con su lógica superficial. Era imposible que una mujer que irradiaba tal aura de poder, cuyos pasos parecían hacer temblar el suelo de mármol, tuviera alguna relación con Isadora, su exesposa desaliñada que solo entendía de asuntos domésticos. Santiago se convenció de que la similitud en la postura era una mera coincidencia. Además, Isadora no era un nombre tan único. Y, a sus ojos, la Isadora esposa era solo un pasado que ya había tirado a la basura. La atención de Santiago volvió a su objetivo original, dinero y contratos. Y la mujer en el escenario ya no era, a sus ojos, un ser humano, sino una caja fuerte andante que contenía la llave de su salvación. La mujer Isadora bajó las escaleras con la barbilla en alto. Su mirada recorrió fríamente toda la sala, como si estuviera inspeccionando su reino, y juzgando quién merecía quedarse y quién debía ser eliminado. En su interior, el corazón de Isadora latía con fuerza, no por nerviosismo ante cientos de pares de ojos, sino porque vio la figura de Santiago, de pie y rígido en medio de la multitud como un tonto con un traje barato. Sintió un fuerte impulso de ordenar a los guardias que lo sacaran a rastras y lo humillaran en ese mismo instante. Pero Isadora se contuvo, recordándose el gran plan que había trazado meticulosamente con su padre. El castigo para Santiago no debía terminar rápido. A ese hombre había que darle una falsa esperanza, elevarlo lo más alto posible hacia el cielo antes de estrellarlo contra el suelo hasta que se hiciera añicos sin dejar rastro. Después de dar un discurso breve, conciso, firme y lleno de visión, que fue recibido con un estruendoso aplauso, Isadora bajó del escenario
e inmediatamente fue rodeada por viejos magnates que querían adularla y ganarse su favor. Santiago vio su oportunidad y se deslizó entre la multitud, usando su cuerpo más joven y ágil para abrirse paso entre los guardaespaldas, sin importarle si tenía que empujar a algunas personas importantes en el proceso. La sed de éxito había cegado su sentido de la etiqueta. Sentía que merecía la atención del aseo porque estaba convencido de que la propuesta que llevaba, aunque llena de datos falsos, era la mejor. Cuando estaba a solo unos metros de Isadora, su avance fue bloqueado por un muro humano. El jefe de seguridad personal de Isadora lo miró con una mirada asesina. «Disculpe, señor. No puede acercarse». «La señora de la Torre no recibe a invitados no anunciados», dijo el jefe de seguridad con una voz plana pero intimidante, su gran mano deteniendo firmemente el pecho de Santiago para que no pudiera avanzar ni un paso más. Santiago intentó protestar. Alzó la voz, mencionando su nombre y el de su empresa con arrogancia, esperando que su identidad como propietario de Montoya Inmobiliaria todavía tuviera algo de valor en ese lugar. El pequeño alboroto atrajo la atención de algunos invitados cercanos, que comenzaron a susurrar y a mirar a Santiago con desdén, como si fuera una mosca molestando un banquete sagrado. El rostro de Santiago se enrojeció de vergüenza, pero su desesperación era mucho mayor que su vergüenza. Siguió suplicando con un tono cada vez más patético. «Por favor, solo necesito 5 minutos. Solo 5 minutos para entregarle la propuesta del proyecto Ciudad Verde Cantábrico». Al oír mencionar el nombre del proyecto, Isadora, que estaba de espaldas al alboroto, se giró lentamente. Sus movimientos eran tan elegantes y pausados que el tiempo a su alrededor pareció ralentizarse. A través de la red del fascinador que cubría parte de su rostro, sus ojos de águila miraron directamente a Santiago. Una mirada tan afilada y penetrante que hizo que Santiago se sintiera desnudo y diminuto al instante. Por un momento, el mundo pareció detenerse para Santiago. Sintió un aura de dominio abrumadora emanar de esa mujer. Un poder que lo obligó a inclinar la cabeza instintivamente. Algo que nunca antes había hecho ante nadie. Isadora levantó ligeramente la mano, haciendo un gesto elegante a sus guardias para que dejaran que ese hombre patético se acercara. Un gesto de benevolencia de una reina hacia un mendigo. Santiago avanzó con las piernas temblorosas. Un sudor frío le recorría la espalda. Intentó sonreír amablemente, pero sus labios se sentían rígidos y secos. Se paró justo delante de Isadora, pero extrañamente no se atrevió a mirarla directamente a los ojos, como si un instinto primario le advirtiera del gran peligro que acechaba detrás de esa belleza. «Buenas noches, señora de la Torre. Soy Santiago Montoya, director general», comenzó a balbucear Santiago, pero fue interrumpido de inmediato por la voz de Isadora, que sonaba grave, ronca y llena de autoridad, una voz cuyo tono había cambiado deliberadamente para no ser reconocida. «Sé quién es usted, señor Montoya. La reputación de su empresa ha llamado bastante la atención de mi equipo de auditoría últimamente», dijo Isadora con un tono difícil de interpretar, entre el elogio y un sarcasmo mortal. Santiago, demasiado confiado e ingenuo, interpretó esas palabras como una señal positiva de que el perfil de su empresa había sido notado por la alta dirección del Grupo de la Torre. Sacó rápidamente su tarjeta de visita con un movimiento torpe, entregándosela con ambas manos como un subordinado ante un rey, inclinándose un poco más de la cuenta, lo que demostraba su desesperación. «Es un gran honor para mí, señora. Le aseguro que tenemos soluciones innovadoras para el proyecto Ciudad Verde Cantábrico que ningún otro contratista tiene», se jactó rápidamente Santiago, tratando de vender su sueño vacío. Isadora no tocó la tarjeta. Dejó que su asistente personal, que estaba a su lado, la cogiera. Un pequeño gesto que simbólicamente rebajaba el estatus de Santiago a un nivel indigno de contacto directo con ella. «La innovación sin integridad es solo una bomba de relojería», señor Montoya, respondió Isadora con frialdad. Su frase tenía un doble sentido que apuntaba directamente al corazón de su antiguo problema matrimonial, pero Santiago era demasiado estúpido para darse cuenta. «Le daré la oportunidad de presentar una oferta oficial mañana por la mañana. Pero recuerde, en el Grupo de la Torre no toleramos ni el más mínimo error. Un paso en falso, y estará acabado». La amenaza fue pronunciada con un tono plano y aterrador que le puso la piel de gallina a Santiago. Isadora se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando a Santiago de pie, petrificado, con una mezcla de miedo, alivio y una extraña euforia. Sentía que acababa de escapar por los pelos, pero al mismo tiempo, sentía que acababa de vender su alma a un demonio hermoso y seductor. Mientras Isadora se alejaba, escoltada de cerca por su séquito de seguridad, sintió que sus piernas flaqueaban un poco por la contención de la explosión de emociones en su pecho. Quería gritar, abofetear esa cara arrogante, escupirle en público, pero logró contenerse por el bien de una victoria final más dulce.
En una sala VIP privada, Isadora finalmente se quitó el fascinador que le cubría el rostro. Su respiración era agitada mientras se sentaba en el sofá. Aferró con fuerza los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Arturo se acercó rápidamente con un vaso de agua tibia, mirando a su joven señora con una mezcla de preocupación y admiración. «Lo ha hecho a la perfección, señorita». «El ratón ha mordido el anzuelo», susurró Arturo para calmarla. Isadora sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Esto es solo el principio, Arturo. Quiero que vuele alto con sus alas de cera, para que cuando salga el sol de la verdad, caiga y se haga pedazos». De vuelta en el salón de baile, Santiago se sentía como si acabara de ganar la lotería. Salió del hotel con paso ligero, como si flotara, olvidando todas las humillaciones que había recibido minutos antes. En su mente, ya imaginaba las montañas de dinero que fluirían a su cuenta, el rostro de Valeria volviendo a adularlo y el arrepentimiento de quienes lo habían subestimado esa noche. Rápidamente cogió su móvil y llamó a Valeria con voz emocionada. «Cariño, prepárate. Vamos a ser ricos. Esa mujer, la CEO, me ha dado luz verde», gritó Santiago de alegría en el vestíbulo del hotel, sin importarle las miradas extrañas de los demás huéspedes. Sentía que el destino estaba de su lado, sin darse cuenta de que la luz verde que veía era en realidad la luz de un tren que se dirigía a toda velocidad hacia él para arrollarlo sin piedad. Esa noche, cuando Santiago llegó a casa con una botella de champán barato que había comprado en una tienda de conveniencia de camino, Valeria lo recibió con escepticismo, pero sus ojos brillaron al escuchar la historia exagerada de Santiago. Él le contó cómo la CEO del grupo de la Torre había quedado fascinada con su carisma y le había prestado una atención especial, convirtiendo la humillación de antes en una heroica historia de conquista. Valeria, que era fundamentalmente codiciosa, se dejó llevar de nuevo por esas dulces promesas. Celebraron su victoria efímera con pasión, riéndose sobre el sufrimiento ajeno que aún no había sido pagado. Mientras tanto, a lo lejos, Isadora estaba en el balcón de su habitación, mirando la luna cubierta por nubes negras, preparándose para apretar aún más el lazo que ya rodeaba el cuello de Santiago al día siguiente. A la mañana siguiente, el contrato de colaboración exclusiva aterrizó en el escritorio de Santiago, enviado directamente por un mensajero especial del grupo de la Torre. Santiago leyó el título del documento con las manos temblando de alegría. Sus ojos solo escanearon las fantásticas cifras del contrato, sin molestarse en leer las pequeñas cláusulas escritas en las páginas finales. No vio las cláusulas trampa que estipulaban penalizaciones por retraso irrazonables, garantías de activos personales por cualquier error de especificación y el derecho absoluto de auditoría en cualquier momento y sin previo aviso. Para Santiago, ese grueso fajo de papeles era un billete de oro al paraíso. En realidad, era la orden de su propia ejecución, que firmó voluntariamente y con una sonrisa de estupidez. Su pluma cara bailó sobre el papel, trazando la firma que sellaría su destino para siempre. Mientras tanto, en la sede del grupo de la Torre, Isadora observaba una pantalla que mostraba una cámara de seguridad pirateada en el despacho de Santiago. Sonrió fríamente mientras susurraba: «Bienvenido al infierno, querido esposo». La firma se realizó muy rápidamente, y la noticia de que Montoya Inmobiliaria había ganado la licitación preliminar del proyecto Ciudad Verde Cantábrico se extendió de inmediato, haciendo que los acreedores que antes eran feroces se volvieran dóciles. El teléfono de Santiago volvió a sonar. Esta vez con felicitaciones de sus falsos amigos que querían volver a adularlo. Y Santiago disfrutó cada segundo con una arrogancia desmedida. Sentía que había demostrado que podía tener éxito sin Isadora, que la decisión de deshacerse de su esposa e hijo había sido la correcta para su carrera. No sabía que cada céntimo que recibiría de este proyecto era dinero envenenado que corroería su vida desde dentro. Y la mujer que consideraba su diosa salvadora era el ángel de la muerte afilando su guadaña, esperando el momento adecuado para cegar el cuello de su arrogancia. El primer pago del proyecto Ciudad Verde Cantábrico finalmente llegó a la cuenta de la empresa Montoya Inmobiliaria, con una cantidad fantástica, una cifra con una fila de ceros suficiente para hacer tragar saliva a cualquiera. Para Santiago Montoya, el sonido de la notificación de transferencia en su móvil sonó como un canto celestial que lo liberaba del infierno de deudas que lo había estado ahogando, dándole una embriagadora ilusión de libertad financiera. Sin pensarlo dos veces y sin pagar los 2 meses de salarios atrasados a sus empleados, Santiago transfirió inmediatamente la mayor parte de los fondos operativos del proyecto a su cuenta personal. Ese mismo día entró en un concesionario de coches de lujo en el sur de Madrid y salió conduciendo un deportivo de 2 puertas de un rojo llamativo, un símbolo de triunfo que exhibió al mundo para ocultar la podredumbre que en realidad carcomía los cimientos de su negocio. Se sentía con derecho a este regalo por su duro trabajo de presionar al grupo de la Torre,
una forma de autorrecompensa narcisista e irresponsable en medio de la crítica situación de su empresa. Pero la euforia no duró más de 24 horas, porque al día siguiente, la realidad del contrato trampa que había firmado comenzó a mostrar sus afilados colmillos. Un equipo de supervisión de proyectos del Grupo de la Torre llegó al lugar de la construcción a primera hora de la mañana, liderado por un ingeniero senior de rostro severo que no podía ser sobornado ni con cigarrillos ni con sobres de dinero. Realizaron una inspección sorpresa con estándares militares, revisando cada centímetro del material que acababa de entregar el proveedor elegido por Santiago. Y el resultado fue un desastre total. El jefe de supervisión tachó con una gran cruz roja el documento de entrega, declarando que todo el acero y el cemento comprados por Santiago no cumplían con los estándares de calidad, grado A más requeridos en la cláusula de la página 52 del contrato. Santiago, que acababa de llegar en su nuevo deportivo, se quedó boquiabierto al ser informado de que tenía que desechar todo ese material valorado en cientos de miles de euros y reemplazarlo con material de una lista de proveedores certificados designados por el Grupo de la Torre. Cuando Santiago comprobó los precios de esos proveedores certificados, su corazón pareció detenerse por un momento. Los precios que fijaban eran 3 veces más caros que los del mercado normal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído en un círculo vicioso donde todos los beneficios de su proyecto se esfumarían solo en la compra de materias primas, o incluso tendría que poner dinero de su bolsillo para cubrir la diferencia. Santiago intentó protestar ante la dirección de proyectos del Grupo de la Torre por teléfono, pero solo lo conectaron con un contestador automático o con personal junior que le recordaba amablemente la cláusula sobre las penalizaciones por retraso, que ascendían a millones de euros por día. Un sudor frío comenzó a empapar su cara camisa. La visión de los enormes beneficios que había soñado se desvaneció lentamente, reemplazada por la sombra de una bancarrota mucho más aterradora que la anterior. Estaba atrapado. Si avanzaba, los costes se disparaban. Si retrocedía, las penalizaciones por cancelación del contrato lo llevarían a la ruina a él y a sus descendientes. Mientras Santiago luchaba contra el pánico en la obra, Valeria disfrutaba de su día en un centro comercial de élite, intentando recuperar su estilo de vida de socialité que se había interrumpido. Entró con arrogancia en su boutique favorita, eligiendo varios bolsos y zapatos de marca, con la intención de presumir de ellos en las redes sociales como prueba de que ella y Santiago habían resurgido. Pero cuando entregó la tarjeta de crédito platino de Santiago en la caja, el datáfono rechazó la transacción con un vergonzoso mensaje de denegada. Valeria le pidió a la cajera que lo intentara de nuevo. Su rostro comenzó a enrojecerse mientras la cola detrás de ella empezaba a susurrar. Pero el resultado fue el mismo. La cajera de la boutique, que antes siempre la recibía con una dulce sonrisa, ahora la miraba con desprecio y retiraba los artículos de la compra, como si temiera que sus caros productos se contaminaran con la pobreza de Valeria. Valeria salió de la boutique sintiéndose destrozada y furiosa. Su orgullo había sido pisoteado en público. Llamó inmediatamente a Santiago, gritando histéricamente, pero él ignoró sus llamadas. Esa noche, el hogar de Santiago y Valeria se convirtió en un campo de batalla lleno de gritos y acusaciones mutuas, mucho peor que cuando Isadora todavía vivía allí. Valeria le arrojó su bolso a Santiago, que acababa de llegar con el rostro demacrado, acusándolo de mentiroso por haberla humillado deliberadamente, bloqueando la tarjeta de crédito sin previo aviso. Santiago, con la cabeza a punto de estallar pensando en cómo cubrir los costes del material del proyecto, explotó de ira al ver el comportamiento de Valeria, a quien consideraba una egoísta y un parásito. Le gritó a Valeria, diciéndole que el dinero de la empresa estaba ajustado por las inversiones, aunque en realidad el dinero se había agotado, usado para la entrada del coche y el resto absorbido para pagar a los caros proveedores de la red de Isadora. Santiago empezó a comparar a Valeria con la CEO del Grupo de la Torre que había conocido, elogiando a esa mujer como una mujer independiente, inteligente y poderosa, en contraste con Valeria, que solo sabía gastar el dinero de los hombres. Oír a Santiago alabar a otra mujer con los ojos brillantes hizo que la sangre de Valeria hirviera de celos ciegos. Sintió una amenaza real no solo para su estatus financiero, sino también para su posición en el corazón de Santiago. Valeria comenzó a sospechar que Santiago la engañaba con esa CEO para conseguir el proyecto. Una ironía dolorosa, ya que en su día fue Valeria la amante que le robó a Santiago a su esposa. La discusión llegó a su punto álgido cuando Santiago dijo bruscamente que se arrepentía de haber seguido el estilo de vida derrochador de Valeria, lo que le había llevado a tomar atajos arriesgados, olvidando que era él mismo quien tenía esa ambición codiciosa. Santiago se encerró en su habitación, dando un portazo y dejando a Valeria llorando a gritos en el frío salón, dándose cuenta de que el karma estaba actuando de una manera muy sutil pero dolorosa.
Al día siguiente, la presión sobre Santiago aumentó cuando llegó a su escritorio la primera carta de advertencia del Departamento Legal del Grupo de la Torre, entregada por un mensajero oficial que se negó a sonreír. La carta notificaba que el progreso físico en la obra tenía una desviación negativa del 10% con respecto al calendario acordado, y si en 72 horas no se recuperaba ese retraso, el Grupo de la Torre tenía derecho a tomar el control del proyecto unilateralmente y a ejecutar la garantía de cumplimiento de Santiago. Santiago leyó la carta con las manos temblando violentamente. Sabía que ejecutar la garantía de cumplimiento significaba que el banco embargaría su casa, el único activo valioso que aún tenía a su nombre. Era como un ratón acorralado en un rincón, rodeado de gatos gigantes listos para despedazarlo, sin ninguna ratonera por la que escapar. En su desesperación, Santiago cometió un acto vil y cobarde. En secreto, cogió todas las joyas de oro y diamantes de Valeria de la caja fuerte mientras ella dormía la siesta. Vendió todas las joyas en el mercado negro a bajo precio para conseguir dinero rápido y pagar las horas extras a los obreros para que trabajaran 24 horas sin parar y alcanzar el objetivo. Cuando Valeria se despertó y encontró su joyero vacío, sus gritos histéricos se oyeron hasta en la casa del vecino. Atacó físicamente a Santiago, arañándole la cara, pero Santiago la empujó con crueldad hasta que cayó al suelo, sin importarle si se había hecho daño. «Todo esto es por nuestro futuro». «¡Cállate, mujer estúpida!», gritó Santiago con los ojos inyectados en sangre antes de salir de casa con una bolsa llena del dinero de la venta de las joyas. En la sede del Grupo de la Torre, Isadora observaba todo este caos desde la pantalla de su tableta mientras le daba el almuerzo a Héctor. Los informes del detective privado que había contratado le proporcionaban detalles completos sobre el colapso del matrimonio de su exmarido. Vio fotos de Valeria llorando en el porche y de Santiago con aspecto de loco en la obra. Pero no sintió ni una pizca de piedad. Recordó cómo se reían alegremente mientras la echaban en medio de la tormenta. Y su sufrimiento actual no era nada comparado con el dolor que sintió Héctor al pasar frío esa noche. Isadora llamó a su asistente y le dio instrucciones para pasar al siguiente nivel del juego. Quería que Santiago se arrastrara literalmente a sus pies antes de darle el golpe de gracia final. La instrucción de Isadora se tradujo en una solicitud de cambio de diseño repentina que se envió a Montoya Inmobiliaria esa misma tarde. Una táctica cruel que a menudo se usa para arruinar a pequeños contratistas. El Grupo de la Torre solicitó un cambio en las especificaciones interiores, que requería que Santiago demoliera de nuevo las paredes que acababan de terminar, con el coste de la demolición y la nueva instalación sin ser reembolsado por el propietario del proyecto. Santiago, al recibir la noticia en la obra, se desplomó sobre una pila de sacos de cemento. Su mirada estaba vacía, fija en el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecerse. Se había quedado sin dinero, sin activos y sin ideas. Mientras tanto, el plazo lo perseguía como un fantasma. La única salida que le quedaba en mente era suplicar directamente la misericordia de la reina, la CEO del Grupo de la Torre, esperando que esa mujer tuviera algo de conciencia para concederle una modificación del contrato. Santiago volvió a casa solo para ducharse y cambiarse. Ignoró a Valeria, que estaba sentada en silencio en el sofá, con una mirada llena de odio y el rostro hinchado. La casa ahora se sentía como una tumba. Ya no había amor, ni risas. Solo un aura densa de hostilidad y el hedor a traición en descomposición. Mientras Santiago se anudaba la corbata frente al espejo, Valeria preguntó con voz ronca: «¿A dónde vas? ¿Dónde están mis joyas?» Santiago respondió sin girarse: «Voy a ver a la señora de la Torre. Solo ella puede salvarnos. Y en cuanto a tus joyas, considéralo tu contribución para evitar que acabes viviendo en la calle». Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de los sentimientos de Valeria por Santiago. Se dio cuenta de que había apostado su vida por el hombre equivocado, un hombre que se comería a su propia pareja para sobrevivir. Santiago condujo su Deportivo rojo, cuyas cuotas ni siquiera había pagado ese mes, a través del tráfico de Madrid hacia la Torre de la Torre, llevando consigo una propuesta de revisión del contrato que había escrito él mismo con las manos temblorosas. En su cabeza ensayaba frases dulces y una expresión suplicante para ablandar el corazón del aseo, convenciéndose de que ella debía sentir cierta atracción por él, recordando su mirada en la fiesta. No sabía que estaba caminando voluntariamente hacia el matadero, donde Isadora ya había preparado el escenario del drama final para quitarse la máscara. Santiago pensaba que iba a negociar. En realidad, iba a recibir su sentencia de ruina. Al llegar al majestuoso vestíbulo de la Torre, el recepcionista lo detuvo porque no tenía cita. Pero él insistió y armó un pequeño escándalo, diciendo que era un asunto de vida o muerte para el proyecto Ciudad Verde Cantábrico. Casualmente, Arturo pasaba por el vestíbulo y vio el alboroto.
Se acercó a Santiago con una sonrisa misteriosa y significativa. Señor Montoya, qué casualidad. La señora Seo lo está esperando en la sala de juntas principal del último piso. Sígame, por favor, dijo Arturo con una cortesía fingida. Santiago se sintió inmensamente aliviado. Sintió que sus suposiciones eran correctas, que la Seo lo estaba esperando. Se arregló el traje y siguió a Arturo hacia el ascensor privado, con el pecho hinchado de orgullo como si fuera un invitado de honor. Dentro del ascensor de cristal que los llevaba hacia las nubes, Santiago intentó conversar con Arturo para obtener información sobre su jefa. Señor, ¿esa Seo está casada? Parece muy joven y exitosa. Arturo solo sonrió levemente, mirando el reflejo del rostro de Santiago en el cristal. Es una mujer muy especial, señor. Estuvo casada, pero su marido fue un necio que cambió un diamante por un guijarro. Se sorprenderá mucho cuando la conozca. Santiago se rió torpemente, sin captar la afilada indirecta. Ah, qué lástima. Ese hombre debe de estar loco. Si yo fuera su marido, la trataría como a una reina toda la vida. Arturo no respondió. Solo pulsó el botón del último piso, dejando que el silencio llenara el ascensor a medida que Santiago se acercaba a la terrible verdad. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un largo pasillo alfombrado que conducía a una gigantesca puerta doble de madera de teca tallada. Santiago salió con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió que este era el momento que decidiría su destino. Detrás de esa puerta estaba la mujer que tenía la llave de su futuro. La mujer que esperaba poder manipular con su encanto. No llevaba amor, no llevaba un asesor legal. Llegaba solo, armado de ego y desesperación. Una combinación fatal. Santiago respiró hondo, reuniendo los últimos restos de su valor, y luego asintió a Arturo para que le abriera la puerta. Pase, señor Montoya. El espectáculo. Ah, quiero decir, la reunión está a punto de comenzar, dijo Arturo mientras abría la puerta de par en par. La brillante luz de la sala deslumbró a Santiago por un momento. Cuando sus ojos se adaptaron, vio una larga mesa de conferencias vacía, y al final, sentada en su gran sillón, una mujer le daba la espalda, mirando por el gigantesco ventanal que ofrecía una vista de toda la ciudad de Madrid. «Buenas noches, señora. Disculpe que venga sin avisar», dijo Santiago con la voz más suave que pudo, entrando lentamente. El sillón giró lentamente. Su mecanismo susurró suavemente, rompiendo el tenso silencio de la sala. Santiago contuvo la respiración, preparando su mejor sonrisa. Pero la sonrisa se congeló al instante. Sus ojos se salieron de sus órbitas y sus rodillas se debilitaron como gelatina cuando el rostro de la CEO finalmente se vio claramente bajo la luz de la sala. No era el rostro desconocido que esperaba. Era un rostro que conocía muy bien. El rostro que había insultado. El rostro que había expulsado. Era Isadora. El silencio que se apoderó de la sala de reuniones era tan denso y pesado que parecía que el aire se hubiera convertido en plomo fundido, oprimiendo el pecho de Santiago hasta dejarlo sin aliento. Sus ojos estaban desorbitados, con venas rojas apareciendo en ellos mientras miraba a la elegante mujer sentada en el gran sillón con una incredulidad mezclada con puro terror. Su cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica. Quizás era la hermana gemela perdida de Isadora, o quizás estaba alucinando por el estrés y el alcohol, pero cuanto más la miraba, más reconocía cada centímetro de ese rostro. El pequeño lunar cerca de su oreja izquierda, la forma de su nariz afilada y esa mirada, aunque ahora mucho más fría y penetrante, pertenecía a la misma mujer con la que se había casado, con la que había dormido y a la que había arrojado a la tormenta aquella noche. La boca de Santiago se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Su voz se atascó en su garganta, solo capaz de emitir un silbido patético. «Ay, Isadora. Imposible. Tú deberías». La mujer sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos, tan fríos como el hielo del Ártico. Se levantó lentamente de su silla. Sus pasos sonaron firmes sobre la gruesa alfombra mientras se acercaba a Santiago, que seguía petrificado cerca de la puerta. ¿Debería qué, Santiago? ¿Debería haber muerto de frío en la calle? ¿O debería ser una vagabunda suplicando tu compasión? La voz de Isadora era melodiosa pero letal. Cada sílaba contenía un veneno que paralizaba el valor de Santiago. «Permíteme presentarme. Mi nombre es Isadora de la Torre, única hija de Fernando de la Torre. La esposa que llamaste pobre e inútil resulta ser la dueña del suelo que pisas, del edificio donde vienes a mendigar un contrato y de la mano que sostiene tu destino en este momento». La confesión golpeó a Santiago más fuerte que un golpe físico, haciendo que sus rodillas cedieran por completo y cayera al suelo sin fuerzas. Su mundo giraba violentamente, mientras la terrible realidad se filtraba en su conciencia. Santiago negó con la cabeza frenéticamente. Lágrimas de frustración y negación comenzaron a llenar sus ojos.
Se sintió como el mayor idiota de la historia de la humanidad, que había tirado un diamante de 1.000 millones de euros para recoger un guijarro de la calle. Esto es mentira. Si eras tan rica, ¿por qué vivías como una sirvienta en mi casa? ¿Por qué no decías nada cuando mi madre te insultaba? Me engañaste, Isadora, me tendiste una trampa, gritó Santiago con voz ronca, tratando de darle la vuelta a la situación con la patética lógica de una víctima. Isadora se rió suavemente, una risa seca y sin humor. Miró con desprecio a Santiago, que estaba arrodillado a sus pies. No te tendí una trampa, Santiago. Solo quería ser amada por lo que era, no por la fortuna de mi padre. Te di mi corazón, mi lealtad y mi devoción durante 2 años. Pero tú, lo cambiaste por codicia y traición. Fuiste tú quien eligió suspender el examen de lealtad. De repente, la pared de cristal al lado de la sala se volvió transparente con el toque de un mando a distancia en la mano de Isadora, revelando que la habitación contigua era un auditorio de prensa lleno de docenas de periodistas de varios medios nacionales que esperaban con las cámaras listas. Santiago se sobresaltó. Intentó cubrirse la cara, pero ya era demasiado tarde. Isadora pulsó un botón del intercomunicador y la conversación que acababan de tener se había transmitido en directo a la sala. Una apertura dramática. La puerta de conexión se abrió, y Isadora agarró con fuerza el cuello de la chaqueta de Santiago, arrastrando al hombre, ahora tan débil como un muñeco de trapo, bajo los deslumbrantes flashes de las cámaras. Bienvenido a tu verdadero escenario. Mi querido esposo, susurró Isadora al oído de Santiago. Hoy, toda España verá el verdadero rostro de un estafador experto que se aprovechó de su propia esposa e hijo. El auditorio estalló con el sonido de los obturadores de las cámaras y los susurros de los periodistas, sorprendidos al ver el estado desaliñado de Santiago, en marcado contraste con la imagen de empresario exitoso que había construido. Isadora se paró en el podio con la autoridad de una reina, mientras Santiago estaba a su lado con la cabeza gacha, flanqueado por 2 guardias de seguridad corpulentos para que no pudiera escapar. Isadora comenzó a hablar al micrófono. Su voz era fuerte y clara, anunciando la rescisión unilateral del contrato con Montoya Inmobiliaria por fraude de datos, malversación de fondos del proyecto y graves violaciones de la ética empresarial. En la pantalla gigante detrás de ellos, se mostraban pruebas de transferencias de dinero del proyecto a la cuenta personal de Santiago, fotos de los materiales falsos que utilizó y grabaciones de CCTV, de él vendiendo las joyas de su esposa, desnudando todos los crímenes de Santiago sin dejar nada ante el público. Entre la multitud de periodistas se encontraba Valeria, que acababa de llegar por una invitación falsa enviada por Isadora. Su rostro estaba pálido al ver al hombre que había admirado, ahora humillado hasta la médula en un escenario nacional. Valeria se dio cuenta de que su carrera de socialité había terminado y que ella también sería arrastrada a esta ruina si no actuaba rápido. Pero la mirada penetrante de Isadora, dirigida hacia ella desde el podio, la dejó clavada en su sitio. Isadora luego señaló a Valeria entre la multitud. Y esa mujer de ahí es la razón por la que el director de Montoya Inmobiliaria abandonó a su familia. Valeria, por favor, sube. Este escenario también es tuyo. Valeria negó con la cabeza histéricamente, intentando retroceder y huir, pero los periodistas la rodearon de inmediato, acosándola con preguntas incisivas y los flashes de las cámaras, dejándola atrapada en un círculo de juicio público del que no podía escapar. Santiago, que ya lo había perdido todo, de repente tuvo una última explosión de coraje nacida de su desesperación. Intentó arrebatarle el micrófono a Isadora, gritando como un loco: «Miente. Es una mala esposa. Tengo derecho a la mitad de los bienes. Soy su marido. La mitad de la fortuna de los de la torre es mía». Su grito delirante solo provocó las risas burlonas de los presentes y una mirada de asco de Isadora. «¿Lo olvidas?», Santiago lo interrumpió Isadora con calma, sacando un papel de su bolsillo. «El acuerdo de divorcio que me arrojaste a la cara esa noche. Lo firmaste ante notario, renunciando a todos tus derechos sobre mí y mi fortuna. Y legalmente, esta empresa era mía antes de casarnos. No obtendrás ni un céntimo, solo las deudas que se acumulan». En ese preciso momento, la puerta lateral del auditorio se abrió y entraron un par de agentes de policía uniformados de la Unidad de Delitos Económicos, con una orden de arresto en la mano. Caminaron con paso firme hacia el escenario y esposaron las manos de Santiago a la espalda con un frío clic metálico que puso fin a su libertad por mucho, mucho tiempo. Santiago se resistió, llorando, suplicando la piedad de Isadora, invocando el nombre de su hijo. «Por Héctor. Isadora, no hagas esto. Soy su padre». Pero Isadora solo lo miró con una expresión vacía, como si viera a un extraño sin importancia. El padre de Héctor murió cuando echó a su hijo a la tormenta.
Tú solo eres un preso más que se pudrirá en la cárcel, respondió Isadora con frialdad, dándole la espalda al arresto. Los periodistas se abalanzaron para capturar el momento en que Santiago era arrastrado fuera del escenario como un animal capturado. Su rostro estaba mojado por las lágrimas y los mocos. Su caro traje, arrugado y sucio. Una visión trágica de la caída de un hombre demasiado arrogante para mirar hacia abajo. Valeria también fue detenida por la policía para ser interrogada como testigo y presunta beneficiaria del blanqueo de capitales. Gritaba, culpando a Santiago, maldiciendo al hombre que la había arrastrado a este infierno. El drama terminó con Isadora de pie, erguida en el escenario, sola pero fuerte. Los focos la iluminaban como un símbolo de la victoria de la justicia sobre la tiranía, mientras la sombra de su pasado era arrastrada hacia la oscuridad de una celda. Una vez que el alboroto se calmó y la policía se llevó a los alborotadores, Isadora volvió al podio, se arregló el pelo y sonrió sinceramente a los asistentes, que aún estaban atónitos. «Disculpen por el pequeño drama de antes», dijo con naturalidad, como si acabara de tirar la basura. «Volvamos al orden del día». El Grupo de la Torre se enorgullece de anunciar que el proyecto Ciudad Verde Cantábrico seguirá adelante bajo mi dirección directa, con total transparencia y dedicación al bienestar de la comunidad. Un estruendoso aplauso llenó la sala, esta vez no por miedo o coacción, sino por un profundo respeto hacia la figura de una mujer de hierro, capaz de transformar una tragedia personal en una brillante victoria profesional. Esa noche, la noticia del arresto de Santiago Montoya y la revelación de la identidad de Isadora de la Torre ocuparon los titulares de todas las cadenas de televisión y medios online, convirtiéndose en el tema de conversación de todo el país. Los internautas se unieron para condenar a Santiago y alabar a Isadora, convirtiéndola en un nuevo icono del feminismo y del poder femenino. En una celda de detención temporal, apestosa y estrecha, Santiago estaba acurrucado en un rincón, mirando la fría pared de hormigón. No había colchón mullido, ni aire acondicionado, ni sirvientes, solo un arrepentimiento tardío que torturaba su alma. Imaginaba los rostros de Isadora y de su hijo, la vida de lujo que podría haber disfrutado si hubiera sido un poco más paciente y leal. Pero ahora todo eso eran solo sombras fugaces que se alejaban, dejando un amargo sabor a hiel en su boca que nunca desaparecería. En la residencia de la Torre, Isadora apagó el televisor que mostraba las noticias sobre su exmarido. Se sentía cansada, pero también inmensamente aliviada, como si el veneno que se había acumulado en su cuerpo hubiera sido finalmente purgado. Caminó hacia el dormitorio de Héctor, viendo a su hijo dormir plácidamente en su cuna dorada. Su rostro era pacífico e inocente. Isadora acarició suavemente la mejilla de su hijo. «Se acabó, mi niño. El monstruo malo se ha ido. Ahora solo estamos nosotros y un futuro brillante». Esa noche, Isadora durmió profundamente, sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que había logrado proteger su imperio y, lo más importante, proteger a su hijo de un pasado oscuro. Pero tras las rejas, el rencor y la locura comenzaron a crecer en el corazón de Santiago. No podía aceptar esta derrota. Se sentía utilizado, víctima de una conspiración, y su cerebro, ya dañado por la codicia, comenzó a urdir planes descabellados para vengarse, aunque sabía que las posibilidades eran casi nulas. Pero esa es una historia para otro día. Porque en este momento, Isadora de la Torre era la ganadora absoluta en el ajedrez de la vida. El jaque mate se había ejecutado a la perfección, y la reina ahora reinaba sobre todo. El mundo empresarial español había presenciado el nacimiento de una nueva leyenda, una mujer que resurgió de las cenizas de la traición para convertirse en un fénix que volaba alto, conquistando el cielo. Habían pasado 6 meses desde la noche en que la revelación sacudió el mundo empresarial español, pero para Santiago Montoya, el tiempo parecía arrastrarse dolorosamente lento, torturándolo segundo a segundo en un sufrimiento sin fin. El proceso judicial que lo envolvía fue brutal, destapando una a una las capas de delitos financieros que había cometido durante años para satisfacer su lujoso estilo de vida. Aunque actualmente se encontraba en libertad provisional a la espera de la sentencia final, gracias a la fianza pagada con los restos de los activos de sus padres vendidos a bajo precio, la vida de Santiago fuera de la cárcel no era mejor que tras las rejas. El Tribunal Mercantil lo había declarado oficialmente en quiebra. Todas sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas por el Estado y su nombre incluido en una lista negra de por vida en todas las instituciones financieras, convirtiéndolo en un paria incapaz de realizar ninguna transacción económica. Esa mañana, en el concurrido patio del juzgado, Santiago acababa de asistir a una audiencia que destrozó los últimos vestigios de su defensa. Salió con paso vacilante, vistiendo una camisa blanca que empezaba a amarillar por el cuello
y unos pantalones que le quedaban grandes debido a la drástica pérdida de peso por el estrés y la mala nutrición. En las escaleras del juzgado, vio a Valeria bajando elegantemente del brazo de un famoso abogado que era su nuevo amante. Valeria, que había logrado eludir la justicia convirtiéndose en testigo clave contra Santiago, miró a su examante con desprecio, como si viera un montón de basura en descomposición. Ya no había apodos cariñosos, ni miradas de admiración. Solo el odio puro de una mujer oportunista que sentía que había perdido el tiempo con un perdedor. Santiago intentó llamar a Valeria con voz ronca, esperando un poco de simpatía o al menos unas monedas para comer. Pero Valeria apartó la vista y aceleró el paso hacia el lujoso coche de su nuevo novio. Antes de entrar, se detuvo un momento y escupió en el suelo, justo delante de los zapatos rotos de Santiago. Un último gesto de desprecio que confirmaba que su relación había terminado para siempre. Ni se te ocurra pensar que te conozco, Santiago. Eres el mayor error de mi vida, siseó Valeria bruscamente antes de cerrar la puerta del coche de un portazo, dejando a Santiago plantado en medio de un enjambre de periodistas que ya ni se molestaban en entrevistarlo porque su noticia era vieja. Santiago sintió que se ahogaba, no por el desamor, sino por la comprensión de que estaba completamente solo en el mundo. Sin amigos, sin familia y sin dignidad. El cielo de Madrid esa tarde estaba oscuro y nublado. Nubes negras se arremolinaban en el cielo como si presagiaran una gran tormenta, recordándole a Santiago la noche maldita en que expulsó a Isadora. Sin un solo céntimo en el bolsillo para el transporte público, Santiago comenzó a caminar por las calurosas aceras de la capital. Sus pies se movían sin rumbo fijo, pero su corazón lo guiaba en una dirección que intentaba evitar, pero que también anhelaba profundamente. Su estómago rugía de hambre, su garganta estaba seca, y cada paso era una tortura física. A lo largo del camino, veía el rostro de Isadora en las gigantescas pantallas de vídeo en los cruces, sonriendo con autoridad en anuncios de servicio público sobre el empoderamiento de la mujer, como si se burlara de él desde las alturas, recordándole que su exesposa era ahora una reina inalcanzable. La mente de Santiago se volvió un caos, oscilando entre el arrepentimiento y el delirio. Empezó a imaginar que si iba a suplicar perdón de verdad, si le mostraba lo mucho que estaba sufriendo, quizás el corazón una vez tierno de Isadora se ablandaría. Recordó cómo Isadora siempre lo perdonaba, cómo siempre lo recibía en casa con una sonrisa, aunque él llegara tarde y borracho. Sigue siendo mi esposa. Es la madre de mi hijo. Seguro que todavía siente. Algo murmuraba Santiago una y otra vez como un mantra de loco para darse fuerzas, olvidando que él mismo había matado esos sentimientos con sus propias manos. El hambre y la desesperación embotaron su lógica. Se convenció de que Isadora solo estaba enfadada, y que volvería con él si se esforzaba lo suficiente. Al atardecer comenzó a llover. Las gotas se convirtieron en un aguacero que empapó el ya débil cuerpo de Santiago. Siguió caminando, arrastrando sus pies doloridos hacia el barrio de Salamanca, donde se alzaba imponente el Palacio de los de la Torre. La lluvia se intensificó, acompañada de fuertes vientos y relámpagos, una recreación exacta de la escena de aquella noche. Solo que esta vez, los papeles estaban invertidos. Si antes fue Isadora quien salió a la tormenta con un bebé, ahora era Santiago quien entraba en la tormenta cargando con sus pecados. Su ropa estaba empapada, pegada a su cuerpo delgado, su pelo revuelto le cubría el rostro pálido, y las lágrimas se mezclaban con la lluvia que corría por sus mejillas. No le importaba el frío que le calaba los huesos, porque el frío en su corazón era mucho más mortal. Finalmente, después de horas de caminar, Santiago llegó frente al majestuoso portón de hierro forjado con el emblema del águila bicéfala dorada de la familia de la Torre. Las cálidas luces del jardín brillaban tras la verja, mostrando el lujo y la comodidad del interior, en contraste con la oscuridad y el frío donde él se encontraba. Se aferró a los fríos barrotes de hierro con manos temblorosas, y luego gritó el nombre de Isadora con todas sus fuerzas. Su voz casi se ahogó por el estruendo de un trueno. «Isadora. Isadora, sal. Soy tu marido. Soy el padre de Héctor. Ayúdame, Isadora», gritó desesperado, sacudiendo la verja como un loco. 2 guardias de seguridad uniformados salieron corriendo del puesto de vigilancia, con porras en la mano, listos para echar al intruso. Reconocieron a Santiago como el exmarido de la señora de la casa, ahora enemigo número 1 de la familia, y no dudarían en usar la fuerza si fuera necesario. «Lárguese de aquí, o llamaremos a la policía», le espetó uno de los guardias, empujando a Santiago hasta que cayó de bruces en el asfalto mojado y embarrado. Pero Santiago no se rindió. Se arrastró de nuevo hacia la verja, sin importarle que su dignidad estuviera por los suelos. Se arrodilló, juntando las manos en un gesto de súplica. «Por favor, déjenme ver a Isadora un momento, se lo ruego. Quiero ver a mi hijo», gimió patéticamente. El alboroto en la entrada fue captado por las cámaras de seguridad.
En el cálido salón principal, Isadora estaba sentada leyéndole un cuento a Héctor, que ya podía sentarse solo y balbucear. Arturo entró con rostro serio, informando que Santiago estaba en la puerta, arrodillado bajo la lluvia y negándose a irse. Isadora se quedó en silencio un momento. Cerró el libro lentamente, y luego miró el monitor que mostraba la patética figura frente a su casa. Hubo un largo silencio. Don Fernando, sentado en el sofá de enfrente, observaba a su hija, dándole total libertad para decidir. «Dejadlo entrar al patio delantero, pero no le permitáis subir al porche», ordenó Isadora con voz plana. Sus ojos emitían una calma aterradora. El portón de hierro se abrió lentamente de forma automática, y Santiago, al ver la oportunidad, se arrastró adentro, pensando que sus súplicas habían sido escuchadas. Caminó tambaleándose hacia el vasto patio de la mansión, su cuerpo temblando violentamente de frío. En el centro del patio, bajo la lluvia cada vez más intensa, vio que la puerta principal de la mansión se abría. De allí salió Isadora, de pie bajo un gran paraguas sostenido por Arturo. Llevaba un elegante vestido de seda largo. Su rostro se veía fresco y hermoso, en marcado contraste con la apariencia de vagabundo de Santiago. Isadora se detuvo en lo alto de la escalinata del porche, mirando hacia abajo a Santiago, que temblaba en medio de la lluvia, manteniendo una distancia que simbolizaba el abismo social y moral entre ellos. Santiago se arrodilló de nuevo sobre los duros adoquines, inclinando la cabeza hasta tocar el suelo, postrándose a los pies de Isadora. «Isadora, perdóname, perdóname. Cometí un gran error. Fui un estúpido. Lo lamento», sollozó Santiago, su voz ahogada por la lluvia. «Por favor, acéptame de nuevo. Por Héctor, nuestro hijo necesita a su padre. Prometo que cambiaré. Seré tu esclavo si es necesario, con tal de que me dejes quedarme aquí. Por favor, no me dejes morir en la calle». Santiago continuó desvariando, suplicando piedad y usando a su hijo como último escudo, esperando que el instinto maternal de Isadora la conmoviera. Isadora miró al hombre postrado ante ella sin expresión alguna. No había odio explosivo, ni amor residual, solo un vacío y una ligera lástima al ver cuán bajo puede caer un ser humano por su propia codicia. Isadora bajó un escalón. Su voz se oyó claramente por encima de la lluvia. «Tranquila, pero cortante. Levanta la cabeza», Santiago ordenó. Santiago levantó lentamente su rostro mojado y sucio, sus ojos llenos de esperanza. «¿Recuerdas esa noche? ¿La noche en que me arrojaste la maleta a la cara? ¿La noche en que dijiste que te daba asco mi pobreza?», preguntó Isadora en voz baja. Santiago asintió rápidamente, sus lágrimas cayendo con más fuerza. «Lo recuerdo. Me equivoqué. Estaba fuera de mí. El diablo me poseyó. Isadora. Ese no era yo de verdad», se excusó. Isadora sonrió levemente, una sonrisa dolorosa de ver. «No, Santiago, ese eras tú de verdad, y esta noche, esta lluvia es testigo de que el karma existe. Estás arrodillado aquí no porque me ames o extrañes a Héctor. Estás arrodillado porque tienes hambre, eres pobre, y no tienes a dónde ir. No vienes como un padre, sino como un parásito buscando un nuevo huésped». Las palabras de Isadora golpearon el corazón de la verdad, desnudando los verdaderos motivos de Santiago, que incluso él mismo intentaba negar. «Pero Héctor necesita a su padre», intentó defenderse de nuevo con voz débil. Isadora negó con la cabeza con firmeza. Su mirada se volvió de acero. «Héctor no necesita a un padre cobarde que abandona a su hijo en una tormenta. Héctor ya tiene un abuelo maravilloso y una madre fuerte. Una figura paterna como tú solo sería un veneno para su futuro. A partir de este momento, tienes prohibido acercarte a mi hijo en un radio de 100 kilómetros. Tu custodia ha sido revocada por el tribunal. Y legalmente, eres un extraño para nosotros». Isadora hizo una pausa, respirando hondo, saboreando el aire limpio de la victoria. «No te ayudaré, no te daré dinero. Quiero que sientas cada segundo del sufrimiento que tú mismo has creado. Vete y vive el resto de tu vida con ese arrepentimiento, hasta que mueras». Tras pronunciar su veredicto final, Isadora se dio la vuelta. Su vestido de seda ondeó elegantemente mientras regresaba al calor de su hogar. Santiago gritó histéricamente, intentando seguirla. «No, Isadora. No me dejes, Isadora». Pero antes de que pudiera dar un paso más, los dos guardias de seguridad lo agarraron, le inmovilizaron los brazos a la espalda con brusquedad y lo arrastraron fuera del patio. Santiago se resistió, lloró y maldijo, pero su voz se fue apagando, ahogada por el sonido de la pesada puerta de teca que se cerraba tras Isadora, separando sus mundos para siempre. Fuera de la verja, Santiago fue arrojado de nuevo a la acera mojada como una bolsa de basura. Yacía allí acurrucado, dejando que la lluvia golpeara su cuerpo indefenso. Miró hacia la ventana iluminada del piso superior de la mansión
imaginando el calor interior que nunca más sentiría. A lo lejos, se oyeron las sirenas de un coche de policía, llamado por la seguridad de los de la torre para llevarse al perturbador del orden público. Santiago supo que era el final de su viaje. La cárcel lo esperaba. Y después, un futuro oscuro y sin esperanza. Cerró los ojos y, en la oscuridad, la imagen de la sonrisa de su hijo lo atormentó, convirtiéndose en el tormento eterno que lo acompañaría en su fría celda. Mientras tanto, dentro de la mansión, la paz y la tranquilidad regresaron. Isadora entró en el salón familiar y fue recibida por la cálida sonrisa de su padre. Se sentó junto a la cuna de Héctor, contemplando el rostro de su hijo dormido. Arturo llegó con una toalla caliente y una taza de té de manzanilla para calmarla. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó Arturo con amabilidad. Isadora aceptó el té, sorbiéndolo lentamente, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. «Estoy muy bien, Arturo». «Mejor que nunca», respondió Isadora con firmeza. Miró por la ventana, viendo la lluvia que seguía cayendo. Ya no veía la tormenta como algo aterrador, sino como un limpiador que lavaba las heridas del pasado, fertilizando la tierra para una nueva vida. Había pasado por la prueba de fuego. Había sido traicionada, humillada y abandonada, pero había resurgido como una persona más fuerte, más sabia e invencible. Ya no era la chica ingenua que anhelaba el amor de un hombre equivocado. Era Isadora de la Torre, una madre, una líder y una mujer que tenía el control total de su propio destino. Se inclinó y besó la frente de Héctor con infinito amor, susurrando una promesa que mantendría para siempre. «Duerme tranquilo, mi amor. Ninguna tormenta volverá a tocarte. Mamá siempre estará aquí, siendo tu escudo y tu espada, asegurándome de que el mundo se arrodille a tus pies». La noche avanzaba. Las luces de la mansión se fueron apagando, dejando una paz eterna a sus felices habitantes. Y afuera, la tormenta amainó lentamente, dejando un cielo nocturno despejado, listo para recibir el sol de la mañana que traería una nueva y brillante esperanza. La historia de la traición había terminado, sellada con la tinta dorada de una justicia perfecta.